como decía Leonardo, ¿no? En este taller 2 lo que hemos pretendido es compartir experiencias y desafíos en la formación en la enfermedad de Chagas y en este caso, como hilo conductor a través del intercambio de conocimiento y experiencias como el que hemos tenido en Adelante 2 en un espacio de cooperación triangular financiado por la Unión Europea, del que este taller es también una de las actividades. Entonces, bueno, en este taller teníamos una importante presencia online, casi más que la presencial, y bueno, para intentar conocernos un poco y saber qué personas estábamos respondiendo a las siguientes preguntas, pues hicimos esta pregunta un poco de cómo nos describimos, que era una pregunta de respuesta múltiple, pero que admitía más de una respuesta, ¿no? Y nos dimos cuenta que el otro era un colectivo importante, ¿no? Implementadores, promotores de acceso, alianzas de organizaciones, activismo y comunicación, además un poco de los obvios, perdonad, de personal sanitario, investigadores, etcétera, ¿no? Y con ¿no? Esta es la foto de las personas que responden a lo siguiente que fuimos discutiendo, que es, bueno, pues si nos tenemos que poner a priorizar o a decidir hacia qué colectivo vamos a dirigir una actividad de capacitación en este momento, hacia quién se la podríamos dirigir, ¿no? Y en este caso, pues el colectivo que mayoritariamente se decidió que se podía dirigir esto era hacia el personal sanitario, ¿no? Y otra vez en otros, pues lo disgregamos en medios de comunicación, por ejemplo, o en docentes, ¿no? Y con un poco siguiendo este camino, pues bueno, sabemos quiénes éramos, que pensamos que es una prioridad capacitar al personal sanitario y entonces dentro de esa capacitación, qué bloques temáticos, ¿no? Dentro de las posibles capacitaciones de Chagas se deberían priorizar. Y aquí hay que decir que hubo un intenso debate ahí, según iban viniendo las votaciones, todo cambiaba de orden en muy poco, estaba la cosa muy, muy reñida, pero bueno, básicamente diagnóstico y tratamiento parecían las prioridades para capacitación en este colectivo. Y aquí es donde tuvimos una discusión interesante, ¿no? Bueno, ¿y qué metodología es más adecuada, ¿no? Y en este caso, ¿no? Y en una primera votación, porque además un poco aposta, ¿no? Solo nos dejaba votar una vez y luego después hicimos un poco la reflexión. En general, la reflexión era que las pasantías, ¿no? Digamos, la metodología más adecuada. Pero salieron un poco los grises, que ha sido un poco lo bonito de la discusión, de, bueno, depende, ¿no? Porque ¿es esto factible? ¿Podemos asumir o podemos pensar que todo el mundo puede ir a un centro más o menos especializado y hacer una pasantía? ¿Es esto adecuado en el contexto en un lugar endémico? ¿Es esto adecuado más en un lugar no endémico o al revés? ¿Y qué objetivos tenemos con estas capacitaciones, ¿no? ¿Queremos que sea alguien que tenga una visión general, que sepa lo que es o que pueda más o menos hacer un manejo general, o queremos que sea alguien que al toque se vaya a dedicar a diagnosticar y tratar pacientes, ¿no? Y un poco sobre esto giró un poco la discusión. Se habló también de que a lo mejor los seminarios podían hacer las veces, ¿no? Cuando los objetivos son más de una información general o de alguien que va a ser el encargado a lo mejor de cribar y luego derivar a un lugar más especializado, ¿no? Y un poco en esta generalidad, ¿no? Pues lo que hemos dicho, ¿no? El personal sanitario con estas dos áreas de conocimiento y hubo, ¿no? Debate en este sentido, ¿no? Con los seminarios presenciales aumentamos el acceso, pero bueno, parece que la pasantía puede ser más adecuada y en el contexto de especialización mayor, etcétera. Creo que voy a ir resumiendo para que podamos... Sí. Sí, no, sí, sin más, solo comentarles que además de esto lo que hicimos fue un repaso de un poco de las experiencias de Adelante 2 como experiencia formativa en la que se hicieron tanto pasantías como seminarios, perdón, que no me salía la palabra, y como esto, como en forma de congreso, y que los resultados que hemos podido obtener de unos y otros pues han sido positivos, incluso en algunos casos sorprendentes, ¿no? Uno de los casos de mayor éxito es precisamente un seminario en el que después de este seminario en Asunción ha habido un aumento, y así las cifras para que no me bailen, el aumento más importante ha sido un 400% de aumento comparado con el mismo periodo del año anterior en tratamientos indicados. Entonces, bueno, cuando no nos pudimos detener en medidas de impacto y cómo medir el impacto de estas acciones de capacitación, pero también es un elemento a discutir. Y lo voy a dejar aquí, compas, para el taller 1, que nos podéis compartir vuestra experiencia y que podamos concluir. Bien, comparto también pantalla, Valeria, como te decía, mil gracias para acompañar la presentación del doctor
Alejandro, del Gracias, taller Leo. práctico 1. Ahí vamos. Bueno, realmente ha sido un trabajo muy intenso. El tiempo siempre juega en contra, pero la riqueza del aporte de todas las personas que han podido emitir criterios en base a su experiencia, ya sea en área endémica y área no endémica, todo lo que es esto de atender personas infectadas por esta enfermedad, una enfermedad compleja que tiene muchas aristas, muchos lugares de donde mirarla. Pero bueno, hemos podido identificar en este camino de ver estos pacientes distintas barreras, ¿no? Que de una u otra manera influyen en lo que es un adecuado seguimiento, un adecuado tratamiento de estas personas. Una de ellas, por ejemplo... Tal vez voy a pedir nuevamente, no sé sí. si en Zoom me están siguiendo, hay hay unas diapositivas de resumen, si yo ya estoy compartiendo. No se las me parecen todavía. No sé, Valeria, ahora sí. Sí, Leonardo. Excelente. Bueno, aportes muchos. Se ve aquí. Voy a tratar de sintetizarlos. Justamente hemos encontrado algunas barreras, ¿no? Que es importante mencionarlas, como por ejemplo la barrera de infraestructura y equipamiento. Y hemos entrado a un largo debate, hay muchas cosas para hablar, pero realmente algo que nos ha parecido muy interesante entre todos los aportes que hemos tenido ha sido la descentralización y fortalecimiento de las estructuras de salud primaria, ¿no? Que es algo fundamental e importante que se debe hacer justamente en estos lugares. Luego vamos con el segundo, información y actualización. Realmente es algo importante que se ha tratado y manejado en todas las personas que atienden pacientes con esta enfermedad. Y algo fundamental es innovar en la formación. Es decir, todos decimos, bueno, nos formaremos y al personal de salud le decimos, tenemos que capacitar y capacitación suena tedioso, suena cansador, pero realmente qué importante tratar de trabajar en innovar en la formación de las personas, ver nuevas formas novedosas, más interesantes, no sé, más pedagógicas quizá, de que se capacite esta gente y adquiera un sentido más personal, digamos, en la atención de nuestros pacientes con Chagas. Otra barrera que hemos podido ver en cuanto a protocolos, guías de práctica clínica, si bien pueden existir muchos protocolos y guías, es importante coordinarlos, es importante llegar a tratar de hacer lo mismo, ¿no? Es decir, tratar de pensar, obviamente, de acuerdo a cada contexto, las cosas fundamentales, que es atender a nuestros pacientes con la enfermedad de Chagas, y bueno, mejorar nuestros protocolos, ¿no? Y es lo que lo resumimos, ¿no? Para disminuir las burocracias que impiden el acceso al diagnóstico y tratamiento, es decir, un montón de barreras que, bueno, hay que elaborar, hay que revisar los protocolos de acuerdo a la área para tratar de mejorarlos, para mejorar la atención a nuestros pacientes. Luego, lo que es la comunidad es fundamental y eso hemos visto, a los pacientes nos debemos y eso hemos visto en la atención de los pacientes en estos años de tratamiento, que el protagonista de esta historia son los pacientes, ¿no? Realmente nosotros podemos tener un excelente sistema de salud, buenos protocolos, etcétera, etcétera, pero al final el partícipe la persona fundamental es el paciente. Entonces, alrededor de él tiene que ser estructuradas todas las políticas de salud, protocolos, etcétera, etcétera, porque al final tiene que ser una atención centrada en las personas, ¿no? Que es importante y eso hay estudios que muestran realmente que eso es una buena medicina. Bueno, seguimos con el siguiente, por favor. Gracias. Bueno, generación de datos, ¿no? Es importante que no hacemos nada si tenemos un buen sistema, nos encargamos del paciente, si no podemos sistematizar toda esta información, ¿no? En un buen sistema de datos, buenas historias clínicas, y esto obviamente también nos ayuda en lo que es la parte de investigación para generar mejor evidencia, para tratar mejor a nuestros pacientes. Y bueno, por último, existe una serie, pues sí, tranquila. ¿Agüita? No, está bien. Está muy bien. No, Bueno. prometo no morirme, no. Hacemos un ejercicio. Bueno, y otras barreras hay muchas, ¿no? Realmente ha sido un debate intenso, pero yo creo que podríamos hablar de explotar la tecnología, por ejemplo, ¿no? Decía alguien que es importante, nos poníamos en el caso de un paciente que vive muy lejos, un paciente que vive en un lugar inaccesible, y gracias a la telefonía y otras tecnologías se puede acercar esa atención médica a un lugar súper recóndito, ¿no? Entonces, es algo sucinto, realmente en poco tiempo es un poco difícil tratarles de reflejar todo lo que se ha hablado, pero realmente yo creo que eso ha quedado dentro de nosotros, que es el bien hacer las cosas y ordenarnos y organizarnos justamente para nuestros pacientes.
Gracias. Algo inédito, doctores, me informan que podemos disponer de 5 minutos más después de haber... ¿Para qué me apuro? Además, vamos a hacerlo en el caso de... Nosotros tenemos algunas ideas más que compartir de lo comentado en el taller 2, que podemos leer con un poquito más de calma algunas otras ideas no sistematizadas, pero empezamos, si dispones de algún tiempo para redondear alguna idea que tuviera... Perfecto. Sí, hay una segunda línea de ideas, doctor, me voy metiendo, pero por favor, las que usted quiera, las que quieras, Alejandro, por favor. Se habló, por ejemplo, de aclarar que a veces vamos a mil, que la forma en la que el taller se ha convertido en tal, después de la presentación de 2 casos clínicos, uno de área endémica, un caso paradigmático para la experiencia de la plataforma Tarija, evidenciaba muchísimas historias de desconexión entre la salud primaria y la salud de un centro especializado, contrapuesta a una experiencia del Hospitalet de Llobregat, aquí de Cataluña, aquí muy cerca, en área no endémica, en la que otro caso, aparentemente uno entre el montón, incluso con una primera serología negativa y luego un poderoso giro narrativo en la historia, años después, evidenciaba también desconexiones de los niveles de salud. Y después de estas 2 presentaciones, que por cierto fueron por la mayoría de los aquí presentes conocidas con anticipación y fuimos recibiendo las respuestas de ambos, para ambos casos, mucha idea generadora ya llegó en esas respuestas, pues decidimos devolver una pregunta que tenía que ver con qué soluciones propones o conoces para superar alguna barrera identificada en la coordinación entre niveles del sistema de salud para la atención en Chagas. Y hemos propuesto, inspirándonos en dimensiones de intervención que se vienen trabajando en la Alianza IS Global Novartis, como parámetros para ordenar esa lluvia de ideas, algunas dimensiones. Y en infraestructura y equipamiento, ya el doctor ha ido comentando, ha quedado aquí colgando, por ejemplo, bueno, hay muchas, pero dejo al doctor si quiere alguna señalar en alguna de estas categorías, alguna idea más. Porque todavía tenemos un par de minutos. La conexión del ponente siguiente desde Con la segunda, ¿ves? desde Estados Unidos nos da el tiempo, Sí. entonces, para eso. Bueno, en cuestión de formación y actualización, por ejemplo, decía el personal de salud que aún tiene temor, ¿no? De bajo compromiso, de sobrellevar el diagnóstico, el tratamiento, es decir, todavía existen algunos paradigmas, ¿no? Que se tienen que cambiar en cuestión del diagnóstico y sobre todo de la parte del tratamiento, ¿no? De saber y vencer, por ejemplo, el miedo a las reacciones adversas. Es algo que muy frecuentemente los colegas cuando hacemos algún tipo de actividad en otros centros de salud para capacitar nos refieren, ¿no? El miedo terrible a tener alguna reacción y el paciente sufra alguna lesión muy severa. Entonces, son cosas que hay que ir cambiando, ¿no? Y hablando y hablando y comunicando y educando. Eso es un trabajo lento, pero es importante hacerlo. Bueno, en cuanto a protocolos y guías clínicas, existe un sinfín de protocolos, pero hay que adecuarlos, ¿no? A cada contexto, ¿no? Cada lugar, cada contexto es diferente, entonces hay que tratar de adecuarlos justamente. A veces uno agarra un protocolo que es de otro país o de otro lugar, pero cada lugar tiene sus características especiales, entonces hay que tratar de acomodar este protocolo y de coordinar en la región donde estemos en base a este protocolo, ¿no? No divagar en otras cosas. Solo como narración periodística de lo acontecido en el tiempo de preguntas-respuestas en este centro, la primera de las intervenciones, corríjame doctora, del área de la región sur del área metropolitana de Barcelona, permitió un diálogo interesante con Laura Latorre, una de las ponentes, sobre el debate abierto sobre entonces en qué se transmitiría, en qué se traduciría en una zona como en Barcelona el hecho de a quién pedir las pruebas y a qué población latinoamericana pedir las pruebas. El debate está abierto, pero ha sido interesante que se generara aquí una continuidad a un diálogo que ya se había iniciado. Doctor, vamos a dar los últimos minutos. ¿Hay alguna idea más?
Bueno, en comunidad, ¿en qué medida se involucra la comunidad en estos procesos? ¿No? Era una pregunta que lanzaban y realmente vemos que el involucramiento de la comunidad es fundamental, ¿no? Porque ellos son los que adolecen, ¿no? Esta patología y son los que nos van a ir guiando, ¿no? En el camino hacia donde nosotros tenemos que ir mejorando y trabajando. Y la palabra otra palabra que ha resumido, doctor, es empoderamiento. Se han quedado con esta idea como el empoderamiento es fundamental, fundamental con todos los signos de admiración. Y el agente comunitario como una figura clave desde la experiencia del equipo de las Drasanas, como algo ya testado en su eficiencia. Y bueno, en cuanto a lo que es generación de datos, pues el conocimiento de la realidad epidemiológica, ¿no? De cada región, al interior de los países endémicos y bueno, todo esto bien sistematizado y con un análisis importante para generar políticas que mejoren, ¿no? Justamente el manejo de nuestros pacientes. Sí, creo que estos están. Sí. Estamos. Muchas gracias por el tiempo extra. Damos la palabra si hay alguna idea de redondeo veloz, doctora, y ya vamos a llamar. Por supuesto. Vamos a compartir, con perdón. Muchas gracias. Adelante. Okay. Bueno, pues vamos a tener un poquito la oportunidad de extender el taller y algunas de las cosas que compartimos, como les contaba, ¿no? Un poco el hilo conductor, usando esta experiencia de capacitación y de la que forma parte estas jornadas, ¿no? Esto se concibió como una idea de cooperación triangular en el sentido de que, bueno, el Programa Nacional de Chagas de Paraguay actúa como beneficiario, aunque hemos matizado en muchas ocasiones este término, porque al final en esta triangulación ha habido un beneficio para todas las instituciones y hemos aprendido todos juntos. Y bueno, el primer oferente es la Universidad Juan Misael Saracho, en la que se inserta la plataforma de atención a pacientes con Chagas de Tarija, ¿no? Entonces, bueno, la concepción fue esta, ¿no? Un seminario inicial, unas pasantías, un seminario posterior de temática diferente, que esto también se cambió intraproceso, y estas jornadas, ¿no? En las que tenemos la suerte de tener participación de estas dos entidades que les comento. Espero poder ir pasando, que creo que sí. No corras, sí. Sí, perdón. Tengo que hay el tiempo para que puedas terminar. Tengo esa tendencia a correr, pero eso gracias, Leo. Bueno, este es el primer seminario, este se celebró en Teniente Irala Fernández, en el Chaco paraguayo, en el que se capacitó a personal tanto de enfermería como médicos, médicas y aunque menos, porque en la zona hay poco personal de laboratorio, pero también. Y bueno, para que se sitúen, está aquí, ¿no? El Hospital de Teniente Irala Fernández, lejitos de Asunción. Y hasta acá vinieron 4 valientes profesionales de Bolivia, entre los que se encuentra el doctor Alejandro Palacios. Y aquí, bueno, pues 25 personas recibieron esta capacitación y en un intento de medir un poco este impacto, se hicieron unos test previos y posteriores a esta capacitación, ¿no? Y tenemos un aumento, ¿no?, de un 25% de respuestas correctas en esta evaluación. Se nos ocurren, y más a posteriori, ¿no?, alguna forma más de medir estas capacitaciones, pero nos da bastante idea de con qué entraron y con qué salieron estas personas a esta capacitación, ¿no? Este es el lugar. Como a contarles, no era práctico pedirle a todas estas personas que vinieran a Asunción, ¿no?, a un seminario, aunque el camino fue arduo. Incluso tuvimos un rato en la carretera, pues se pudo llegar hasta allá. Y para hacerlo breve, pues simplemente 4 bloques, ¿no? En la parte clínica, la parte de información, educación y comunicación, aquí están haciendo una dramatización un poco de una consulta, cómo se haría esta información. Una parte de laboratorio adaptado a las circunstancias, es decir, test rápidos y luego técnicas de decantación del suero para poder conservar ese suero para que luego se pudiera hacer como en serologías en lotes, ¿vale? Porque esto no se puede enviar al laboratorio y que se encarguen, ¿vale? La bioquímica viene 2 días por semana, en fin, esta adaptación a terreno. Y la parte entomológica, ¿no?, que incluso pudimos contar con triatominos del área que les hicimos diferentes técnicas para ver si tenían o no parásito dentro, ¿no? Para ir ya abreviando, porque esto si no se nos... Simplemente en esta simplemente destacar que hay una buena acogida del seminario en cuanto a contenidos y en cuanto a habilidades.
Las pasantías, tuvimos la suerte de tener 18 personas que fueron hasta Tarija, 18 personas desde Paraguay. Y en este caso, muy brevemente, también hubo una mejora, ¿no?, de conocimientos de un 36% del previo al posterior, incluso teniendo en cuenta que parte de las personas que fueron capacitadas en el primer seminario también fueron pasantes. O sea que incluso este beneficio podría ser hasta mayor, ¿no? No me voy a detener aquí porque no tenemos tiempo. Y el tercer seminario, simplemente comentarles que cambiamos la temática, ¿vale? Porque se vio que parecía un éxito lo que ocurría en el primer seminario con esa temática y por petición del Programa Nacional de Chagas lo que se hizo fue replicar más o menos la temática, pero en zona de ciudad, vamos. Y aquí solo os voy a dar un dato porque yo creo que ya podemos tener al doctor Castellanos en línea, es que comparando con el mismo periodo del año anterior, este seminario parece que ha podido impactar en un aumento del 400% de tratamientos iniciados en Asunción y área metropolitana, si comparamos el mismo periodo del año anterior. Lo voy a dejar aquí para que podamos dar paso a las conclusiones. Muchísimas gracias a la doctora Irene Lozada y al doctor Alejandro Palacio.